Buenos días a todos. Bueno, soy Sonia Fernández, miembro del Departamento de Siniestros de MUSAC. Y bueno, en primer lugar me gustaría empezar la intervención agradeciendo a la organización Rehabilita por brindarnos este espacio. Y en segundo lugar, agradeceros a todos los que estáis al otro lado a estas horas tan tempranas y que habéis decidido conectaros este ratito aquí con nosotros en esta sala. Estoy muy contenta por compartir hoy con vosotros este espacio y poder mostrar la actividad que un departamento de siniestros recopila, ya que es como un pequeño laboratorio de distintas experiencias de distintos lugares de España, y pienso que dar a conocer estas experiencias es muy positivo. Siempre viene bien saber qué está pasando ahí fuera y bueno, aprender algo de las distintas experiencias de los demás. Sin duda alguna, sabréis mejor que yo que bueno, cuando se inicia un proyecto de rehabilitación o de reforma, confluyen un montón de distintos profesionales, pues desde que nace el proyecto tenemos el proyectista, el director de obra, director de ejecución, empresas de suministro de material, subcontratas, etcétera. Y todo ese entramado de profesionales a veces puede dar problemas a la hora de distinguir distintos tipos de responsabilidad, dado que se está expuesto a mucho riesgo. Para que rehabilitar seguro sea la clave del éxito en nuestra reforma, a ver, un momento, voy a compartir. Sea la clave, no sé si se ve la pantalla, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Ah, vale. Para que rehabilitar seguro sea la clave del éxito en nuestras reformas, pues es importante conocer los riesgos a los que los distintos profesionales están expuestos. Y es un poquito lo que vamos a hablar. En primer lugar, os contaré las distintas acciones en las que se pueden interponer por parte de los perjudicados frente a los participantes en los procesos de rehabilitación. En segundo lugar, daré paso a mi compañera Sonia Romero, directora comercial de MUSAC, que nos hablará cómo ha trabajado la compañía en este sentido de cara a esta nueva etapa marcada por las obras de reforma y rehabilitación. Y finalmente dedicaremos unos minutos para intentar resolver aquellas cuestiones que os pudieran surgir. Empezaré la presentación con este gráfico. Este gráfico recoge las intervenciones registradas por MUSAC entre los años 2006 y 2019 relativas a las reformas y rehabilitaciones y en las intervenciones de obra nueva. En el gráfico podéis ver cómo las rehabilitaciones entre el 2006 y el 2012-2013 tienden al alza y a partir del 2013 descienden. En cambio, la obra nueva, las intervenciones en obra nueva van descendiendo hasta el 2012-2013 y es a partir del 2013 cuando empiezan a subir. Bueno, con esto un poco la reflexión obvia que se puede sacar es que pues, en épocas de crisis económica lo que cobra protagonismo son las obras de reforma y las rehabilitaciones, y en épocas de bonanza económica lo que cobra protagonismo es la obra nueva. Yo no sé si esto es cíclico o no y en qué punto nos encontramos ahora mismo, hacia dónde vamos, pero bueno, remontándome un poquito a esos años de crisis en los que se inicia un camino marcado por la transformación y marcado por la necesidad de conservar todo lo que se había edificado y también marcado por las directrices que marcaba pues, Europa en cuanto a ahorro energético e incremento de energías renovables, pues todo ello desemboca en la obligación de tener que renovar
todo lo que había edificado y todo lo que había construido. Para ello se marcan planes específicos para ello y un marco legal también encaminado a ello. Ejemplo de esto, pues tenemos la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, que contempla algunas medidas para la recuperación del sector de la construcción mediante una serie de reformas centradas en el impulso de la rehabilitación. Siguiendo en ese camino, pues tenemos la Ley 8/2013 del 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que es un poco el paso más decidido en este sentido. Más tarde tenemos el Real Decreto Legislativo 7/2015, el 30 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esta actividad y concepto de renovación desde el punto de vista de los profesionales de la construcción, pues en esos momentos de crisis pues era acogido de forma muy positiva, viendo nuevas oportunidades que se generaban. En cambio, desde el punto de vista de las comunidades de propietarios y de los propietarios, pues no, porque tenían que hacer desembolsos económicos importantes en sus propiedades que podían llegar a endeudarlos y no siempre se tenía esa capacidad económica para responder. En todo este proceso, el sector asegurador, en concreto el dedicado a la construcción, pues se ha mantenido un poco acompañando a sus asegurados y adaptándose y observando qué es lo que ocurría. Nosotros, por ejemplo, desde el Departamento de Siniestros hemos podido detectar que bueno, con el auge que están y el protagonismo que están tomando las rehabilitaciones, hemos visto un pequeño cambio, un ligero aumento del tipo de reclamaciones que han pasado un poco más a ser de las clásicas reclamaciones por daños materiales una vez finalizaba un proyecto de rehabilitación, a reclamaciones a otro tipo de perjuicios patrimoniales que tenían que ver más pues, con pérdidas de subvenciones, como consecuencias de errores de eficiencia, de certificados de eficiencia energética o de informes de inspección técnica, etcétera. Y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en este sentido. Bueno, en primer lugar, me gustaría definir el concepto de rehabilitación. El artículo 3 de la LOE establece los requisitos básicos de la edificación y viene a indicar que con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos básicos de la edificación, indicando que los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan los requisitos que clasifica como de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y la ley los desarrolla. Por tanto, ya nos aproximamos un poco a un concepto de lo que es una rehabilitación. Podemos definirlo, por tanto, al hilo de lo anterior, como aquellas obras de adecuación estructural para garantizar la estabilidad, resistencia, firmeza y solidez, aquellas obras de adecuación funcional relativas a accesos, estanqueidad, aislamientos, redes generales de servicios, etcétera, o aquellas obras de adecuación a la habitabilidad para que se den unas condiciones mínimas de uso conforme a destino, medidas de ahorro y energía o eliminación de gastos. ¿Podemos sentarnos un momento con Flori? ¿Perdón? Alguien tenía el micrófono abierto. Ah, vale, vale. Sigue, perdona. Nada, continúo. Bueno, pues tenemos ya definido el concepto de rehabilitación. Y bueno, ¿qué acciones se pueden efectuar frente a mí como profesional que interviene en un proyecto de rehabilitación? ¿Qué tipo de acciones se pueden ejercitar frente a mí? Bueno, pues yo he distinguido tres acciones: la acción legal, la acción contractual y la acción extracontractual, y las veremos un poquito de forma independiente. En primer lugar, la acción legal tenemos la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, para todos archiconocida, en adelante la llamaré la LOE. Y bueno, esta ley pues, es el pilar fundamental para el proceso de la edificación. Esta ley fija los requisitos básicos de los edificios, actualiza y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación y fija sus obligaciones y establece garantías y responsabilidades de protección frente a los usuarios. Bien.
Pero claro, os preguntaréis, ¿pero se puede accionar en unas obras de rehabilitación a través de la LOE? Bueno, pues sí. Para ello, la respuesta la tenemos en el artículo 2.2b, que dice que todas las obras, todas las intervenciones, perdón, sobre edificios existentes siempre y cuando alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, volumetría, conjunto del sistema estructural o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. Por tanto, sí se puede reclamar al amparo de la LOE en unas obras de rehabilitación. Bien, por tanto, y una vez determinada que la intervención puede ser objeto de reclamación a través de la LOE, la licencia de obra es importante, que para las reclamaciones a través de la LOE la licencia de obra tiene que ser posterior a 6 de mayo del año 2000. Bien, ya tenemos determinada que la acción se puede ejercitar a través de la LOE, pero debemos tener en cuenta qué perjuicios se pueden reclamar al amparo de la misma. Bueno, pues únicamente se podrán reclamar daños en propia obra. El artículo 17 así nos lo determina, delimita su ámbito de aplicación única y exclusivamente a lo que ocurre dentro de la obra, los daños materiales. Anteriormente se podía reclamar, con la legislación anterior, se podía reclamar otro tipo de perjuicios que no eran los daños materiales, como por ejemplo los daños morales o alquileres y desalojo en un momento determinado. Al amparo de la LOE este tipo de perjuicios no son reclamables. Continuamos. ¿Qué garantías están dispuestas en la LOE? Bueno, pues las garantías en la LOE, como hemos dicho, se identifican los distintos agentes, determina sus responsabilidades y establece unos plazos de garantía. Estos plazos de garantía son de 1 año para daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, de 3 años para daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que la propia LOE determina, o de 10 años para aquellos daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga y otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Bien, tenemos determinadas las garantías y qué plazos de prescripción hay para que se ejerza esta acción frente a mí. Bueno, pues los plazos de prescripción, según el artículo 18.1 de la LOE, es de 2 años a partir de que se produzcan dichos daños. Aquí hago un pequeño inciso, me gustaría explicar, dado que es una pregunta que es muy común por parte de nuestros asegurados, oye, pero eso de los plazos de garantía y prescripción, ¿qué son? Bueno, la diferencia es que los plazos de garantía son los plazos que tienen que ver, son los plazos en los que pueden aparecer los daños y defectos que se pretende reclamar, y el plazo de prescripción pues tiene que ver con la presunción del abandono de la acción por parte del titular de la misma y la extinción de la acción por inactividad durante el transcurso no interrumpido de un periodo de tiempo determinado por ley. Vale. En estas acciones, cuando se interpone estas acciones, la carga de la prueba, bueno, pues el que quiere reclamar, el demandante, con acreditar que tiene unos daños en su vivienda a través de un informe, serán los demandados los que tienen que demostrar su no responsabilidad en los hechos. Vamos a ver de cada acción algún ejemplo que os dará más claridad a la hora de entenderlas. El ejemplo de la acción legal que traigo, bueno, pues se trata de las obras de una cubierta de una vivienda entre medianeras. Bien, para estas obras la propietaria se quiere acoger a un programa de ayudas que da la Junta de Andalucía. Para ello, para estas obras contrata a un constructor y a un arquitecto técnico. El sistema de ayudas era al 50% de la obra ejecutada
daba parte de las ayudas, un 50% de las ayudas, y al final de la obra el resto de la subvención. Durante el transcurso de estas obras de reforma en la cubierta, pues aparecen una serie de filtraciones que no son capaces de resolver de forma inmediata. La obra se demora en el tiempo y la propietaria, pues cansada, decide reclamar tanto al constructor como al arquitecto técnico por la reparación, solicitando la reparación de las filtraciones y reclamando además la subvención que ha perdido como consecuencia de dilatarse en el tiempo esta obra. Bien, pues aquí el juez de primera instancia condena a la constructora a reparar esas filtraciones, al tratarse de una cuestión puntual que era de su competencia, absuelve al arquitecto técnico, y en cuanto a la subvención, pues no se la concede por dos razones. Primero, porque reclamaba el amparo de la LOE y la subvención no es un daño en propia obra, no era reclamable el amparo de la misma, y tampoco había conseguido demostrar la demandante que el otorgamiento de esas subvenciones estuvieran sometidas a un plazo de tiempo determinado, con lo cual no le sale tan bien la jugada. En segundo lugar, hablaremos de la acción contractual. Bien, en las rehabilitaciones tenemos que tener en cuenta que además de las empresas promotoras que estamos acostumbradas al uso con el ánimo de lucro, grandes empresas, en las rehabilitaciones hay un poco de cambio en esta figura, pues toman la consideración de promotores las comunidades de propietarios o los propietarios de las viviendas, y esto supone que tienen una responsabilidad por daños propios y frente a terceros. El artículo 1091 del Código Civil determina que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. El artículo 1101 del Código Civil indica que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieran a tenor de aquella. Por tanto, ya hemos visto anteriormente que con la LOE no se podía reclamar todo tipo de perjuicios. Con la acción contractual sí, va más allá del daño material en la propia obra. Tenemos que tener en cuenta que con motivo de las intervenciones que se generan con la tramitación de subvenciones, por ejemplo, para las rehabilitaciones, o como consecuencia de los certificados de eficiencia energética o los informes de inspección técnica, debe estar debidamente concretado el trabajo que es objeto del contrato de arrendamiento de servicios del profesional con el cliente. Es muy importante que esté bien concretado en la hoja de encargo los servicios para los que se nos está contratando. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tiene dos consecuencias muy importantes. Primero, para la defensa de los intereses de los asegurados. Luego veremos un ejemplo y lo entenderéis. Y también es importante de cara al aseguramiento, dado que pues se deberá declarar la intervención concreta para la que se es contratado. La compañía de seguros tiene que conocer el riesgo del asegurado. Si nos declaran una intervención de un certificado de eficiencia energética y ha intervenido en unas obras de reforma posteriores, pues lógicamente si hay una reclamación por esas obras se podrá tener problemas de aseguramiento. La acción contractual es compatible con la acción legal, es decir, se puede ejercitar de forma conjunta. De hecho, en la LOE en varias ocasiones lo dice a lo largo de su articulado, en el artículo 17, en el artículo 17.1, 17.9, en el artículo 8, en fin, es perfectamente compatible. Y en estos procedimientos la carga de la prueba corresponde a la parte que reclama la indemnización por incumplimiento contractual. Aquí los plazos para ejercitar la acción contractual es de 5 años desde que pudieron ejercitarse tras la reforma que hubo en el 2015, que redujo los plazos de 15 a 5 años, y de 10 años según el Código Civil catalán.
En cuanto a los ejemplos, pues escapándonos un poco del ámbito de las reclamaciones de daños materiales, podemos encontrarnos perjuicios como consecuencia pues, de un error en la calificación energética que puede influir en el precio de venta o alquiler. Nos hemos encontrado temas en los que pues, nos han reclamado aumentos injustificados de precio debido a incorrecciones en el certificado, o bien reclamaciones como consecuencia de subvenciones que van condicionadas a la realización de una serie de obras encaminadas a mejorar la eficiencia energética, pues si el encargo se ha realizado al técnico consiste en ese certificado, pues difícilmente prosperará una reclamación por unas obras defectuosas frente al técnico. El ejemplo que tenemos más reciente o más esclarecedor, pues es un propietario que contrata a un estudio de arquitectura para realizar unas obras de reforma y ampliación de la vivienda. Además, quiere acogerse a un programa de ayudas, para lo que contrata a un arquitecto técnico para la tramitación, para que le tramite la subvención a la que quiere aspirar. Bien, estas ayudas son denegadas, motivo por el cual el demandante decide reclamar al arquitecto técnico los 32.000 euros que le ha supuesto la pérdida de la subvención. Aquí hay un error por parte del arquitecto técnico, dado que por una serie de cuestiones formales, por un error de firma en el certificado de eficiencia energética y un error en la presentación del idioma, de la presentación de la documentación, dado que iba en catalán en vez de en español, como lo requería el pliego de condiciones, pues el juez entra a analizar lo que es la pérdida de oportunidad. Se cuestiona el hecho de que si se hubiese tramitado correctamente esa subvención, si hubiese dado o no dichas ayudas. Bueno, a tenor de las periciales se consigue demostrar que el hecho de que, aunque se hubiese tramitado correctamente dicha subvención, no hubiese sido otorgada, dado que la obra en sí no se acogía a los requisitos necesarios para el otorgamiento de estas ayudas, dado que no era una reforma cuyo porcentaje era destinado a mejorar la eficiencia energética. Bien. Vale. Por último, vamos a hablar de la acción extracontractual. Como sabréis, la acción extracontractual pues es la relación jurídica, como su propio nombre indica, entre el causante de un daño y el damnificado sin que medie entre ellos un contrato. El artículo 1902 del Código Civil determina que el que por acción u omisión cause daños a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Bien, la prescripción de este tipo de acciones es de 1 año desde que lo supo el agraviado, siendo de 3 años en Cataluña. Y los requisitos para la acción extracontractual pues se deben dar una serie de requisitos. Una omisión ilícita, que se haya causado un daño, culpa o negligencia por quien realiza la acción y un nexo causal entre la acción y el daño. Este tipo de acciones es muy frecuente encontrárnoslos durante la obra viva. Pues, por ejemplo, se está realizando una reforma o una rehabilitación de una vivienda entre medianeras y se causan daños a propiedades colindantes o daños personales a personas ajenas a la obra. Ahora veremos un ejemplo. El primer ejemplo, pues se trata de, como consecuencia de unas obras de rehabilitación de una cubierta, pues cae un cascote a la calle, golpeándole a un transeúnte en un ojo. Como consecuencia de los daños que sufre, decide reclamar a los que participan en esta obra de rehabilitación. Aquí la sentencia absuelve a los demandados, dado que no se consigue demostrar un nexo causal entre la actuación culposa y el resultado. Otro ejemplo, pues en unas obras de rehabilitación que se están haciendo como consecuencia de una ITE desfavorable, al montar el andamio, parte del mismo cae a la vía pública, causando graves daños a una persona ajena a la obra.
Esta persona decide reclamar los daños personales a los distintos partícipes de la obra que considera responsables al amparo del artículo 1902. Bueno, en este caso nuestro asegurado había realizado lo que defendíamos a tenor de su versión, era que únicamente había intervenido en la realización del informe de inspección técnica. En este caso, la demandante demostró que su intervención no se había ceñido exclusivamente a la ITE, sino que había participado en montar ese andamio, de hecho tenía cierta vinculación con la empresa que lo había montado y lo condena junto a otros responsables. Y en cuanto a responsabilidades, pues bueno, la responsabilidad de los agentes de la edificación, según está definida en el artículo 17.2 de la LOE, será exigible de forma personal e individualizada, en función de las atribuciones específicas que desarrollan en el proceso. No obstante, será solidaria cuando no se pueda individualizar la responsabilidad o quede debidamente probada la concurrencia de culpas sin precisar el grado de responsabilidad. Esto, aunque parece es personal e individualizada, pues sí, y solidaria de forma subsidiaria, pero lo cierto es que hay muchísimas sentencias donde no entran a distinguir y a individualizar responsabilidades y los jueces dictan sentencias con condenas solidarias. La repercusión que tiene esto, bueno, pues me imagino que la sabréis, pues es que el hecho de que uno de los condenados no pague, el resto de los condenados solidarios deben asumir sus cuotas, sin perjuicio de las acciones de repetición que luego les asistan, pero deben asumirla. Bien, me parecía importante hacer una pequeña alusión al artículo 17.8 de la LOE, que es la exoneración de responsabilidad, que aunque no se da mucho, pues bueno, es interesante. Y son aquellos casos en los que, pues bueno, se absuelve a los responsables por caso fortuito, fuerza mayor, actos de tercero o actos del propio perjudicado. En caso fortuito, fuerza mayor, bueno, pues aquí se necesitará demostrar la imprevisibilidad y la inevitabilidad propias de estos casos. Los casos de actos de tercero pues tienen que ver con daños provocados por un agente externo a la obra, y los casos en los que el propio perjudicado y los actos del propio perjudicado son aquellos que tienen que ver cuando hay un incumplimiento de determinados deberes relativos a las obligaciones de uso y mantenimiento. Os pongo un ejemplo. Se trata de la reclamación, recibimos la reclamación de una compañía de seguros que tiene de multirriesgo como consecuencia de los gastos que había tenido que asumir por un incendio en una obra, en un ático, tras realizarse unas obras de reforma que incluían la instalación de la chimenea. Como consecuencia de este incendio, el perito de la compañía y la científica de la Guardia Civil determinan como posible origen del mismo pues una falta de aislamiento en el conducto interior de la chimenea, así como la cercanía a la estructura de la madera de la cubierta al tubo de evacuación, que facilita la combustión por pirólisis y la rápida propagación del incendio. Bueno, demanda la dirección facultativa y finalmente en el juicio el propio demandante reconoce que, aun conociendo la necesidad de realizar un mantenimiento de la chimenea, pues solo había quemado ciertas pastillas que contribuían a limpiar el conducto, pero sin que su eficacia estuviera probada, con lo que el juez considera que la culpa era del demandante por una falta, o del propietario, por una falta de mantenimiento debida. Y bueno, un pequeño repaso por la responsabilidad penal, y es que la responsabilidad de los profesionales no siempre se ciñe a la responsabilidad civil, sino que se pueden ver inmersos en responsabilidades penales. En los estudios de siniestralidad, en las estadísticas, pues el sector de la construcción se ve duramente golpeado. En relación con los accidentes laborales, pues bueno, y las obligaciones de los empresarios, además
y demás intervinientes en estos procesos constructivos, pues la normativa básica es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con su correspondiente reglamento que los desarrolla. Dicha ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Y para alcanzar este objetivo, pues marca unos principios que definen su exposición de motivos. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un accidente laboral? Bueno, pues ocurren tres cosas. La responsabilidad, en primer lugar, puede salpicar a bastantes agentes que intervienen, al jefe de obra, al coordinador de seguridad, al recurso preventivo, etcétera. Además, lleva consigo la apertura de unas diligencias penales, además de la incoación por parte de la Inspección de Trabajo de un acta de infracción de seguridad y salud que implica una sanción administrativa. Y en función del grado de responsabilidad y de participación y del resultado, pues estaremos ante un homicidio imprudente, lesiones, delitos contra la seguridad en el trabajo, etcétera. En cuanto a su aseguramiento, la ley de contrato de seguro, en el artículo 19, impide a las compañías asegurar el dolo, es decir, la voluntad deliberada de cometer un delito, por lo que ninguna póliza puede cubrir este riesgo concreto. Pero sí puede cubrir la responsabilidad civil derivada de la penal y ofrecer una defensa jurídica a los asegurados. La peculiaridad de estos procesos, bueno, pues es que en un procedimiento penal podemos tener sentado en el banquillo a un asegurado y aunque la responsabilidad penal es personalísima y la compañía aseguradora, como he dicho, no la cubre, el pago de la responsabilidad civil, que sí compete a la compañía, puede aminorar las consecuencias penales para el asegurado y ser objeto en un momento determinado para que el Ministerio Fiscal lo tenga en consideración y se puedan rebajar las penas. Y bueno, un poco concluyendo para dar paso a mi compañera, de todo este recorrido que os he hablado, y teniendo en cuenta el protagonismo que están teniendo las rehabilitaciones a base de normativas que obligan de alguna forma a tener que invertir en conservación y mantenimiento de los edificios, o bien a través de las subvenciones que está dando la Administración para incentivar y promover las rehabilitaciones, nuestro consejo es que para que nuestros proyectos de rehabilitación sean seguros y se desarrollen con éxito, es primordial que se cuenten con buenos seguros y con garantías suficientes y adecuadas al riesgo y a la actividad que se está ejerciendo. Por ello, ahora doy paso sin más a mi compañera Sonia Romero, directora comercial de Musac, que os mostrará la actividad que ha tenido la compañía en este sentido. Muchísimas gracias por este ratito y Sonia, te doy paso. A ver. Si puedes, Sonia, Sí. descompartes la pantalla, porfa. Sí. Bueno, buenos días a todos. Por cierto, Sonia, súper interesante tu intervención, ¿eh? Me ha encantado y me ha abierto un mundo de posibilidades para venir yo ahora a hablar de mi libro. Hablaba mi compañera Sonia, lo de los nombres es fácil, o sea que aquí no hay posibilidad de confundirse, Sonia y Sonia. Hablabas de la definición de rehabilitación, o la definición de rehabilitación que establece la LOE, que habla de dos palabras que al final forman parte del ser, del estar o del existir de una compañía de seguros, que es seguridad y protección. Hemos hablado pues, de las intervenciones, del incremento de estas intervenciones relativas, por lo que además ha dado pie a poder desarrollar este evento como es Rehabilita y que podamos participar en él. Y en este caso, sobre todo, de las reformas y las rehabilitaciones que sin duda están cogiendo este gran peso en el entorno de la edificación y que provocan nuevos escenarios, como bien comentaba mi compañera, de riesgos que pueden y deben de paliarse gracias a una adecuada protección del técnico, los técnicos profesionales que participen en estas. Y que se adapte además perfectamente a las circunstancias pues, de cada uno de estos profesionales que son diferentes. Por ello, pues la Mutua, que somos expertos en proteger a los técnicos vinculados al entorno de la edificación,
Desde aquí siempre estamos atentos a las nuevas necesidades que surgen en este ámbito, como no puede ser de otra manera. Y consecuencia de este cambio en el escenario de las rehabilitaciones y reformas, pues, bueno, creamos productos seguros, adaptados y específicos para poder cubrir cualquier contingencia derivada, en este caso, de este tipo de intervenciones, como son las rehabilitaciones y las reformas. Voy a compartir pantalla, un segundito. ¿Se ve? A ver. Sí se ve, ¿verdad? Vale, perfecto. Vamos a ver. Vale. Bien, pues como decía, estamos atentos a todos los cambios que pueda haber en el entorno de la edificación. Por lo que, bueno, pues en base a esta tipología, bueno, pues nace el seguro de responsabilidad civil para una intervención concreta que, bueno, pues gestamos aquí en USAT, debido a las necesidades que vamos a encontrar. ¿Por qué este seguro? Bien, este seguro nace, como decía, por el motivo del incremento de este tipo de actuaciones, como consecuencia de las subvenciones que la Comisión Europea aprueba para España para inversiones y reformas que respalden, pues, la transición ecológica y la reforma de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente, de forma que el técnico asegurado esté protegido durante todo el periodo que marca la LOE de todas las reclamaciones que reciba por esta intervención en concreto. Este producto está dirigido a procesos de ampliación, reformas y rehabilitaciones, como decía, así como proyectos, direcciones de obra, de ejecución material, seguridad y salud, de cualquier tipo de edificación. Me da igual edificios residenciales, hoteles, naves industriales, etc. Además, tiene una característica peculiar y que además ayuda a que el profesional pueda delimitar los costes de su intervención, de su trabajo, de su forma de desarrollar su actividad, porque se paga una única prima en el momento del visado. No hay primas adicionales en los siguientes años, ni hay primas complementarias, ni nada por el estilo. Con lo cual ayuda al cómputo del coste. Bien, ¿cómo funciona este seguro para responsabilidad civil para intervenciones concretas de MUSAT en este caso? Bien, este seguro consta de dos pólizas para cubrir de manera independiente la fase de obra viva y la fase de obra terminada. Aunque este se considere un único riesgo, por lo que no es posible contratar únicamente una de ellas. Tienen que ir en conjunto. Sin embargo, cada una de estas pólizas tiene una suma asegurada independiente, es decir, no se comparte cobertura. ¿Qué significa esto? En el caso en el que en la fase viva hubiera algún tipo de reclamación y hubiera que hacer frente a algún tipo de siniestro, de coste por siniestro, no se consumiría la suma asegurada que tiene en la fase de obra terminada. Es decir, funcionan de manera independiente la una de la otra. Además, bueno, pues existen diferentes modalidades, como no puede ser de otra manera contratar, dependiendo de la tipología de la intervención, en la que, bueno, pues van desde 150.000 euros hasta 1,5 millones de euros, dependiendo de la necesidad del profesional en este caso. La duración de la póliza, que cubre la parte de obra viva, será de 24 meses a priori. Aunque en el caso en el que, bueno, pues hubiera que ampliarlo de alguna manera, podéis consultarnos y seguro que buscamos alguna solución. Es importante que tengáis siempre presente un tema antes de contratar este seguro, y es que debe ser contratada esta póliza siempre en el momento del visado, como máximo con un 5% de la intervención ejecutada. Además, ¿qué es lo que cubre esta póliza de RC profesional por una intervención concreta? Esta póliza cubre o ampara la responsabilidad civil que el técnico o los técnicos que estén asegurados puedan incurrir por los defectos constructivos que se presenten en dicha obra, así como los daños que se puedan ocasionar a terceros, los daños personales y los perjuicios directamente consecuenciales. Incluye también la liberación de gastos derivados de la defensa y la tramitación del siniestro. Algo importante es que el tomador del seguro
Puede ser el propio técnico, es decir, puede ser un arquitecto técnico, en este caso, pues va a hacer una intervención en concreto y quiere una póliza para asegurar la responsabilidad civil de esa intervención en concreto, y sería el tomador de la póliza y a la vez el asegurado. Pero no solo existe esa posibilidad, sino que existe la posibilidad de que pueda ser el propio promotor, también el tomador de la póliza, o una sociedad multidisciplinar en la que, bueno, tengo un listado de técnicos, arquitectos técnicos, ingenieros y demás, que puedan o deban incluir en esa póliza como asegurados, siendo el tomador la propia sociedad multidisciplinar. Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso en que estas pólizas nunca aseguran en ningún caso al constructor, y que para ello, para poder cubrir la RC de un constructor, tenemos en Musad pólizas específicas que cubren los riesgos adecuados a esa profesión, a las funciones del constructor, y que en cualquier caso, si necesitáis información, podéis poneros en contacto con nosotros sin lugar a dudas. Bien, ¿por qué debo contratar la póliza de responsabilidad civil para intervención concreta con Musad? Bueno, pues por varias razones. Una de ellas, porque es fácil. Esta póliza puede contratarse tanto si se dispone de póliza de responsabilidad civil por actividad en vigor como si no. En el caso, además de disponer de póliza de responsabilidad civil por actividad en Musad, damos la posibilidad al mutualista de sacar esta intervención que tiene asegurada en su póliza de responsabilidad civil para una intervención concreta de su póliza de responsabilidad civil por actividad. De manera que a la hora del cálculo de la prima y a la hora del registro del riesgo de la propia póliza, lo sacaríamos de su póliza de responsabilidad civil por actividad, paliando así el coste por siniestro que pudiera impactar en dicha póliza. Además, ¿por qué debo contratar con Musad? Bien, pues porque es una póliza muy competitiva. Desde primas de 250 euros, según la opción asegurada contratada, como hemos dicho antes, y como podéis ver, tenemos desde 150.000 euros hasta 1,5 millones de euros en adelante. Y además, siendo muy, muy competitivos en pequeñas y medianas reformas y pequeñas obras nuevas, que son las que están además siendo potenciadas a través de las ayudas aprobadas por la CE. ¿Qué más beneficios o qué más porqués? Pues porque es flexible, es decir, se adapta perfectamente al tipo de intervención desarrollado por cada técnico, bien sea por proyecto, seguridad y salud, dirección de obra, promotor, etc. Además, como no puede ser de otra manera, un seguro de RC profesional para la intervención concreta es una póliza segura. En esto hago hincapié porque lo he comentado antes, pero es algo que sí que da cierta seguridad a la persona que contrata. Es decir, es una póliza que se compone de dos, digamos, subpólizas en el que una cubre la póliza de obra viva y la otra póliza de obra terminada. En ningún caso comparten suma asegurada. Repito, en el caso de que hubiera una reclamación o siniestro en la parte de desarrollo de obra viva, tiene su suma asegurada contratada que no impacta en ningún caso para la parte de suma asegurada en la póliza por obra terminada. Y por último, porque se adapta a las circunstancias. Es decir, como decía antes, el tomador puede ser el técnico, puede ser el promotor o puede ser la sociedad multidisciplinar. El técnico puede ser tomador y asegurado y tener su póliza individual para cubrir una intervención en especial. El promotor puede tener su póliza o puede contratar la póliza de responsabilidad civil para una intervención concreta también, pudiendo ser asegurado y además incluir dentro de la propia póliza a todos los técnicos que participen en la intervención. Y en caso de la sociedad multidisciplinar, igualmente la sociedad multidisciplinar funcionaría como tomador, incluyendo el listado de técnicos que intervengan en dicha intervención. Como veis, es una póliza que es muy sencilla de entender y sobre todo es muy sencilla de contratar. Por lo que os animo a que contéis con Musad para la contratación de esta tipología de pólizas y que en cualquier caso, cualquier circunstancia que os podáis ir encontrando en el desarrollo de dicho ámbito de la rehabilitación y de las reformas, contéis con nosotros. Nos ponemos absolutamente desde Musad a vuestra disposición y bueno, pues dentro de este escenario de cambio continuamos dándoos la protección y la seguridad en el ejercicio de vuestra profesión
como venimos haciendo desde hace más de 30 años. Sin más, os deseo que sigáis disfrutando de este gran evento Rehabilita y bueno, ahora si tenéis algún tipo de duda, creo que hay algún chat o alguna forma, o no sé si a nivel interactivo podemos hacer para solventarlos. Mil gracias y hasta pronto. Los participantes, si queréis, podéis abrir los micrófonos y hacer las preguntas o a través del chat también las podéis formular. Gracias. Bien, si no hay preguntas, lo dejaremos aquí. Muchas gracias por vuestra ponencia y a continuación vamos a tener la otra ponencia. Muchas gracias, Sonia Romero. Gracias. Sonia Fernández, Gracias. por vuestra ponencia. Gracias. Hasta luego, adiós.